Félix de Félix, que es nuestro conferenciante, es doctor en ciencias biológicas, estuvo 9 años en Cambridge, el doctorado lo ha hecho en el Centro de Biología Molecular, siempre ha estado estudiando el desarrollo de los tejidos, utilizando la mosca Drosophila. Es investigador científico en este momento de la Universidad Autónoma de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene algunos trabajos publicados, dice él que no muchos, pero resulta que son más de 40 trabajos publicados en temas científicos de las revistas más importantes del mundo. Entonces, con todo este bagaje de cosas que nos puede decir, vamos a escuchar atentamente todo lo que nos va ahora mismo a explicar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación, por ofrecerme la oportunidad de torturar a unos pobres estudiantes de diferentes ingenierías, supongo. Me gustaría saber, antes de empezar, si alguno de vosotros está haciendo cosas relacionadas con biología o con medicina o algo así, para ver un poco el nivel de detalle al que os cuento las cosas y tal. ¿Hay alguno? ¿Qué estudias? Yo estoy haciendo una tesis en telecomunicaciones aplicado a este tipo de cosas. Vale. Entonces, como solo estás tú, pues voy a intentar simplificar las cosas al máximo, entrar poco en detalles, hablar de cosas generales y fundamentalmente la idea que quiero trasladaros es qué le puede importar a nosotros como humanos lo que se hace y lo que se sabe y lo que se está investigando sobre un insecto, que es una mosca, la mosca del vinagre, que tiene una historia muy, muy noble en el campo de la investigación biológica durante sobre todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y la idea es trasladaros un poco lo que se ha hecho con ella, el por qué se está haciendo y qué tipo de proyecciones de futuro y de aplicaciones podría tener para trabajos en biomedicina que impacten directamente en salud y bienestar. Entonces, empiezo. El bicho se llama Drosophila, no Grosófila. Grosófila suena horrible. De esta manera, un poco el resumen de lo que os voy a contar está aquí. Primero os hablaré brevemente sobre algunos conceptos que son básicos a la hora de utilizar el trabajo que se aprende en un insecto como Drosophila para poder ser aplicado a cualquier ser vivo. Y os hablaré un poco de la estructura de los genomas de los seres vivos, las conservaciones en las proteínas y en la información que contienen los genomas de diferentes seres vivos, etcétera, y en la conservación que existe a nivel de la biología celular. Las células, como sabéis, son los componentes básicos de todos los seres vivos, las conservaciones que existen y que de nuevo permiten que lo que aprendamos en el trabajo en una especie lo podamos extender a otras especies. Una vez tenido un poco claro la noción de lo que es un organismo modelo y por qué existen organismos modelo en los que se trabaja en los laboratorios, os hablaré un poco más en detalle de las características de Drosophila que lo hacen ser un buen organismo modelo y finalmente os comentaré, sin entrar tampoco en demasiados detalles, en diferentes aspectos de cosas que espero que os resulten sorprendentes de lo que se está haciendo hoy en día en Drosophila y de las que se van a seguir haciendo sin duda en el futuro. Como sabéis, los seres vivos, las diferentes especies, los más de 3 millones de especies que habitan el planeta, todos ellos comparten un único origen. Es decir, muchas de las características que tenemos nosotros como seres vivos vienen heredadas casi directamente desde los primeros organismos que poblaron la Tierra. Y esto no solo es así porque lo dijera Darwin, del que se conmemora este año su 150 aniversario de la publicación de su famoso libro, sino por diferentes evidencias que se han ido acumulando sobre la naturaleza de la información genética que tienen todos los seres vivos. De forma que un poco el tipo de árbol de linaje que nos relaciona a unos con otros seres vivos es lo que tendríais representados aquí, en los que desde muy temprano en la evolución, es decir, hace muchos miles de años, se inventan ya los procesos básicos que son comunes a todas las células y que se mantienen en organismos que siguen siendo unicelulares y que comparten nuestras células en organismos que somos multicelulares. Fundamentalmente, lo que compartimos todos es una construcción a base de células, de unas entidades
químicas muy peculiares que adquieren diferentes formas, funciones, labores fisiológicas, etcétera, y que son las que forman nuestro organismo y el de todos los seres vivos, y que a su vez están formadas por una serie de moléculas químicas, como son ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, algunos azúcares y un número muy limitado de moléculas, que por interacciones entre ellas y por diferentes procesos más o menos complejos que las relacionan unas con otras, son las que componen y determinan las propiedades de cada una de las células del cuerpo. También, como sabéis, las instrucciones de construcción de un organismo están en el ADN. El ADN es la molécula química que está en el núcleo y que se transmite de generación en generación, y que se transmite de generación en generación no solo de padres a hijos, sino también de una célula a su célula hija. Y el tamaño de este genoma, el genoma es el del conjunto total de ADN que tiene cada organismo, es muy variado, como veis en esta gráfica en la que está aquí el tamaño medido en número de pares de bases. Cada base es la unidad estructural que se repite en el ADN. Y como veis, los tamaños de los ADN para las diferentes especies de diferente complejidad y estructura, es muy variado. Es decir, nosotros como humanos no tenemos nada peculiar en cuanto a lo que es el tamaño de nuestro ADN. Es mucho más pequeño que el de un helecho y mucho más grande, no demasiado más grande que el de una mosca. A pesar de que el tamaño completo del genoma sea muy variado, lo que es la capacidad informativa que contiene cada genoma sí es ya mucho más parecida entre diferentes especies. Es decir, el genoma tiene una parte que es la que contiene la información para producir las diferentes proteínas que van a formar parte de la célula, y mucha parte que no tiene una función clara, que tiene más que nada un componente de mantener, dar estabilidad, permitir que los cromosomas se formen, etcétera, y que no contiene en sí misma información. La información del genoma está en lo que llamamos las zonas codificantes, que son zonas, regiones del ADN, que a partir de un proceso bioquímico en el que esa zona se convierte en ARN, el ARN se convierte en proteína, son las que son capaces de producir las proteínas. Y las proteínas, o los genes que codifican estas proteínas, si veis aquí, cada X quiere decir el número de genes que está presente en las diferentes especies, en mosquito, mosca, humanos, ratón, gusanos, plantas y levaduras. Y como veis, existe una gran proporción de genes que están muy conservados en todas las especies animales, y que ya están presentes incluso en especies unicelulares como son las levaduras. Como os podéis imaginar, por ejemplo, la conservación con las levaduras sobre todo afecta a los genes que codifican para las enzimas que hacen el metabolismo. Es decir, una vez que la célula aprende a convertir la glucosa en energía, esa invención se fija evolutivamente y se mantiene ya para las células de su linaje hasta nosotros. El mismo metabolismo que utiliza una levadura para producir energía, para producir ATP, lo utilizamos nosotros para producir ATP. Pero esa conservación, una vez que uno progresa en organismos de más complejidad, se extiende también a proteínas que no solo hacen funciones enzimáticas de conversión de energía, sino que también hacen funciones informativas de, por ejemplo, determinar el tipo de desarrollo que va a seguir una población de células a la hora de, por ejemplo, formar una extremidad, un hígado, un riñón, un corazón, etc. Ese tipo de genes que tienen más información, que diría un biólogo pedante, morfogenética, están también muy conservados entre diferentes especies no relacionadas, como os enseñaré a continuación. Esto es un poco lo mismo que decía antes. Fundamentalmente, lo que está conservado es la secuencia del ADN, que por tanto determina la secuencia de los aminoácidos que forman la proteína, y los aminoácidos que forman la proteína, que son unas moléculas que tienen diferentes cargas electrostáticas y demás, la proteína forma unas estructuras tridimensionales que definen la capacidad de esa proteína para interaccionar con otras proteínas. Es lo que un poco represento aquí. Diferentes proteínas, A, B, C y D, tienen diferentes conformaciones espaciales, diferentes formas, caracterizadas por la disposición tridimensional de las cadenas de aminoácidos y la proyección hacia el exterior de las cargas electrostáticas de esos aminoácidos, y eso va a determinar que ciertas interacciones sean fuertes y estos tipos de proteínas estén relacionadas
por interacciones moleculares y generalmente por relaciones funcionales entre ellas, mientras que otras proteínas entre sí no tengan ninguna relación de interacción. Y el hecho de que existe conservación en la secuencia implica que también existe conservación en el tipo de interacciones intermoleculares que se dan entre las proteínas y que son las que determinan a la larga el funcionamiento de la célula como una entidad viva. Eso se aplica, por ejemplo, a procesos básicos del funcionamiento de todas las células, como son, por ejemplo, la regulación de la expresión génica. Regulación de la expresión génica quiere decir que el gen está en el ADN, eso es una cosa que está ahí en el núcleo de la célula y que necesita ser encendido y apagado según se necesite o no el gen, del producto del gen que se va a encender o apagar. Y ese proceso de regulación es muy complejo, implica muchos complejos de proteínas que se dedican a reclutar enzimas para que el gen produzca ARN, de modificar la estructura de la cromatina para que esté en un estado abierto, para que puedan entrar las enzimas que producen el ARN, etc. Y todas estas proteínas, así como otras que son lo que llamamos factores de transcripción, que reconocen secuencias específicas en el ADN y que sirven para regular la expresión de los genes, está también muy conservado en todos los organismos multicelulares. Y por otra parte, otro componente muy importante de la generación y mantenimiento homeostático de un organismo, como son las rutas de señalización celular, que son en el fondo los mecanismos que utilizan las células para comunicarse unas con otras, para regular la expresión génica, no ya por procesos que ocurren en una célula, sino por señales de una célula que son capaces de afectar vía cadenas de interacciones moleculares entre diferentes enzimas, de una cadena de transducción, la expresión génica de células vecinas o de células que estén más lejos, etcétera. Todas estas redes de proteínas relacionadas por interacciones moleculares, que son lo que llamamos rutas de señalización celular, son también las mismas en los diferentes organismos, desde en gran parte la levadura hasta nosotros y también en muchísima mayor parte desde lo que se ha estudiado en gusanos, drosófila y vertebrados. Y toda esta idea de conservación, tanto en los procesos básicos celulares y los genes que los controlan, como en las rutas de señalización que regulan y modifican la expresión de los genes, todo este conjunto de moléculas es lo que se ha llamado una caja de herramientas celular, que es la que permite que la célula haga las cosas tan sorprendentes que hace y que dentro de un organismo en el que, si os imagináis, primero es una única célula que tiene que generar millones de células organizadas espacialmente para hacer cada una diferentes funciones, todo ese tipo de procesos está regulado en los diferentes organismos por redes de señalización conservadas, por factores de transcripción conservados, por enzimas que remodelan la cromatina que son conservadas y por módulos o procesos celulares que también están controlados por genes similares. Si queréis interrumpirme en cualquier momento, me lo hacéis sin ningún problema, ¿eh? Yo estoy aquí para hablar y para responder, o sea que si alguna vez me decís, chaval, te estás pasando, nos estamos perdiendo, levantáis la mano y me lo decís tranquilamente. Toda esta idea de conservación a nivel de secuencia, a nivel de proteínas y a nivel de función génica, lo que ha permitido con el tiempo, primero esa información se ha generado sobre todo a partir de que se secuenciaron los genomas de diferentes especies, que es una cosa que ocurrió ya más o menos para las especies más significativas en el año 2000. Eso lo que ha permitido es hacer la comparación no ya molécula a molécula, sino a nivel global de todo el genoma. Y eso, en el fondo, lo que ha permitido es validar la idea de que diferentes organismos pueden ser utilizados como banco de ensayos para probar cosas que puedan ser útiles a la hora de entender el funcionamiento en condiciones normales y las alteraciones en condiciones patológicas de un ser humano. Y, fundamentalmente, los organismos que hoy en día se utilizan en biología y que tienen aplicaciones para biomedicina son las levaduras, un tipo de nematodo que se llama Cenorhabditis elegans, la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, un anfibio que es el Xenopus, un pez que se llama pez cebra, el pollo y el ratón. Como veis, esta es una elección de organismos que representa diferentes clases muy alejadas, desde bichos unicelulares, organismos
segmentados pero sin diferenciación entre segmentos, artrópodos, anfibios, peces, aves y mamíferos. Y hoy en día, un poco, aunque muchos laboratorios estamos especializados en el trabajo con cada uno de estos organismos, más y más diferentes laboratorios utilizan simultáneamente varios organismos para lo que se descubre en uno, probarlo enseguida en el siguiente, etcétera, etcétera. Y sacar beneficio de las oportunidades experimentales que ofrece cada uno de estos animales. Como ejemplo de estos procesos de conservación está lo que en desarrollo es el metamerismo, el hecho de que la mayoría de los bichos están hechos a partir de unidades que se repiten en el eje cefalocaudal, de la cabeza a los pies. Aquí tenéis ejemplos de un gusano con diferentes segmentos, que es donde más fácil se aprecia, de un artrópodo y de un vertebrado. Esa diferenciación de estructuras a lo largo del eje cefalocaudal viene determinada por un conjunto de genes que son genes que se llaman genes Hox, o genes homeóticos, que en Drosophila fue donde primero se identificaron, en la mosca del vinagre, y que son como cada cajita de color es un gen que codifica a una proteína que es un factor de transcripción, es decir, una proteína capaz de regular la expresión de otros genes, y estos mismos genes y en este mismo orden se encuentran en todos los vertebrados, solo que en los vertebrados, en lugar de tener una copia de cada uno de ellos, tenemos 4 copias de cada uno de ellos. Pero sus unidades fundamentales que vienen dadas por la secuencia del gen y por el lugar del eje cefalocaudal en el que se está expresando el gen, en el que el gen está encendido, están completamente conservadas desde los artrópodos hasta los vertebrados. Aquí cada código de color, lo que veis es en la médula espinal y en otras estructuras segmentadas de un embrión de ratón, lo que veis es el sitio donde se expresa cada gen de cada uno de estos colores y veis que el orden es el mismo que en el que ocurre en el embrión de Drosophila y en la mosca adulta. Mutaciones en este tipo de genes lo que producen son cambios de identidad entre las estructuras que forma cada segmento, tanto en la mosca como en los ratones. Entonces aquí tenéis algunos ejemplos muy llamativos de moscas, por ejemplo, en la que la actividad de este gen se ha eliminado genéticamente. Esta es una mosca en la que este gen no funciona y, como veis, este par de estructuras pequeñitas se ha transformado en un par de alas nueva. Y tenemos una mosca en la que tienes duplicado todo lo que es el cuerpo con las alas 2 veces. En estos experimentos de aquí lo que se ha hecho ha sido, por ejemplo, este gen que normalmente se expresa solamente en la pata, lo que se ha hecho ha sido expresarlo de manera ectópica utilizando técnicas genéticas muy sencillas, expresarlo en diferentes sitios del bicho, por ejemplo en la antena, en un lugar del cuerpo donde no hay patas y en el culo del cuerpo. Y como veis, en todos los casos, lo que la expresión anormal de ese gen produce es la formación de una pata nueva en un sitio donde normalmente no se haría esa pata. Todo esto lo que nos viene a decir es que desde los artrópodos hasta los vertebrados, la manera en la que los diferentes segmentos se especializan para hacer diferentes órganos está regulada por los mismos genes que tienen tanto una organización genética similar como una lógica de funcionamiento similar. Algo parecido ocurre también con genes que, tanto en la mosca como en el ratón, están implicados en determinar el desarrollo del ojo. Aquí tenéis, por ejemplo, un gen que en ratón y en humanos se llama PAX6. Es un gen que en un embrión de ratón se expresa en la región que va a dar lugar al ojo. Ese es el ojo normal de un embrión de ratón. Y que cuando por mutación se elimina la expresión de este gen, lo que obtenemos es un ratón que no tiene ojo. Y exactamente lo mismo ocurre para el gen que más se parece a él a nivel de secuencia, que es un gen que en Drosophila se llama AILES, que se expresa de nuevo en el primordio de lo que va a ser el ojo. Este es el ojo normal de una mosca, y que cuando el gen no está, el ojo tampoco se forma. De esta manera, estructuras que tienen una arquitectura celular completamente distinta, porque el ojo de una mosca y el ojo de un ratón no se parecen en gran cosa a nivel celular, a pesar de eso tienen un control genético iniciado por un gen que se parece mucho a nivel de secuencia, es digamos idéntico en un 60%, el del ratón y el de la Drosophila. Y si, por ejemplo, en esta Drosophila introducimos, también por un experimento muy sencillo, el gen del ratón,
lo que haríamos sería, en este animal que no tiene ojo porque no tiene el gen de la drosófila, poniendo el gen del ratón, rescataríamos este fenotipo y produciríamos un ojo normal de drosófila dirigido por el funcionamiento de un gen normal de ratón, en un organismo que sería un organismo transgénico. Eso se ha hecho para muchos genes. Aquí tenéis un ejemplo de uno de ellos. Esta es una mosca normal, de nuevo, y esta es una mosca que es mutante para un gen que codifica un factor de transcripción que se llama Apterus. En Drosophila los nombres de los genes se suelen poner siempre por el tipo de fenotipo que da un mutante en ese gen. Entonces, el que encontró esto encontró una mutación que producía moscas que no tenían alas y le llamó a la mutación Apterus, y por eso el gen se ha quedado ya siempre con el nombre de Apterus. La mutación en el gen Apterus elimina las alas en la mosca. El gen Apterus está conservado en ratón, donde se llama LHX2, y lo que podemos conseguir si introducimos el gen LHX2 en una mosca que no tiene el gen Apterus es hacer que la mosca, que normalmente hubiera sido así, por el hecho de tener este gen de ratón, ahora desarrolla un par de alas normales. Esto de alguna manera parece muy sorprendente, pero es lógico, porque la manera de funcionar del gen es hacer una proteína. Si la proteína del ratón se parece mucho a la proteína de Drosophila, pues lógicamente interaccionará con las mismas cosas que la proteína de Drosophila. La proteína de ratón y de Drosophila no tienen ninguna marca que les diga que son ratón o Drosophila. Lo que tienen son una configuración tridimensional y unas cargas que les permiten interaccionar con diferentes moléculas, en este caso con moléculas de ADN con secuencias particulares. Entonces, como primer resumen, los diferentes seres vivos tienen un grado altísimo de conservación a nivel genómico, a nivel de los tipos de genes que tienen y las secuencias que estos tienen, un grado bastante alto de conservación funcional, está conservado 2 veces, como veis, y esto nos permite utilizar organismos modelo, ¿de acuerdo?, para aprender en Drosophila lo que no podemos hacer experimentando en un humano. ¿Qué ventajas tiene la mosca? Bueno, la mosca, su ciclo vital está aquí resumido. La mosca hembra y la mosca macho viven como bichos que vuelan y que fundamentalmente lo único que hacen es buscarse el uno al otro para tener sexo y producir una gran progenie de pequeñas moscas. Esa es su vida. La mosca hembra deposita muchísimos huevos que se convierten en embriones, que tienen una vida como larva, como gusanos, como esto es muy parecido a un gusano de seda. Este gusano lleva en su interior todas las células que van a formar en el proceso de metamorfosis, en la pupa, en la crisálida, lo que va a ser la mosca adulta. Y ese es el ciclo biológico de la mosca. De esta manera, en el fondo, la mosca, la primera ventaja que tiene es que tenemos un estadio embrionario, que es donde se generan, como en cualquier embriogénesis de cualquier animal, la mayoría de sus órganos, respiratorios, reproductivos, muscular, nervioso, etc. Un organismo, y este es un organismo que no se mueve, está sencillamente haciendo embriogénesis en el exterior, dentro de un huevo. Un organismo que es una larva, que tiene una fisiología y una conducta y una estructura completamente distinta, tanto a la del embrión como a la de la mosca adulta. Y finalmente una mosca adulta que tiene comportamientos y procesos que se pueden estudiar en ella, que fundamentalmente en la mosca adulta lo que más se estudia es control genético del comportamiento, ya que los comportamientos que tienen las moscas tienen un componente de aprendizaje muy limitado y fundamentalmente son comportamientos hereditarios, de manera que es relativamente útil para entender cuál es la base neural y por tanto, y la base genética que controla esa base neural de comportamientos que son siempre los mismos. Aunque la mosca vista a este aumento nos parezca un bicho muy sencillo, si la miramos en un microscopio electrónico a diferentes regiones de ella, lo que encontramos es una gran complejidad a nivel del tipo de estructuras que es capaz de formar. Y eso nos va a permitir entender las bases genéticas de la generación de esta complejidad, de estos patrones de diferenciación celular. Aquí tenéis un ejemplo de diferentes estructuras de la boca de la mosca, del palpo, que está aquí en la cabeza, un detalle de lo que sería una pata de una mosca y un detalle de lo que sería la superficie del ala de la mosca.
Esta complejidad está fundamentalmente referida al hecho de que diferentes tipos celulares diferencian diferentes estructuras y lo hacen en patrones espaciales que son muy constantes. Y eso lo voy a utilizar como ejemplo para contaros un poco cómo se utiliza la mosca para entender el control genético de procesos que implican diferenciación celular en patrones espaciales constantes. Entonces, en este caso particular, el ejemplo que os voy a poner es el ejemplo de la formación de estos pelos que veis aquí. Están aquí representados como círculos, cada uno de los pelos que lleva la mosca, que son fundamentalmente, este tipo de pelos son órganos sensoriales que le sirven al animal para detectar corrientes de aire, movimiento, mantenerse en equilibrio, etc. Son órganos mecanosensoriales, que son los que la hacen tan ágil a la hora de escaparse cuando uno la intenta coger. Cada uno de estos pelos, en el fondo, tiene una parte que proyecta hacia el exterior y por debajo, que no lo veis aquí, tiene una neurona que es la que le conecta la información que viene del movimiento del pelo al sistema nervioso. La complejidad de este patrón, porque el problema de este patrón sería entender por qué aparece este tipo de pelos en los sitios en los que aparece y no en otros. Ese es un problema importante en el campo de biología del desarrollo, porque todo lo que sea generar asimetrías, generar diferencias entre regiones de un organismo en desarrollo, implica una elaboración genética bastante compleja, y por eso en este tipo de proceso de formación de patrón es donde, utilizando la drosófila, es donde más hemos aprendido sobre cómo se regula la diferenciación espacial organizada de las células. La primera ventaja que tiene la mosca a la hora de intentar entender cómo se regula genéticamente este tipo de procesos es el hecho de que en drosófila es muy fácil inducir y caracterizar mutaciones en genes que controlen la formación de este proceso. Esas mutaciones generalmente se inducen y se detectan porque producen unos fenotipos que alteran el proceso que queremos estudiar. En este caso concreto, el proceso que queremos estudiar es la formación de estos pelos en estos sitios, y induciendo mutaciones y caracterizándolas nos encontramos cosas como mutaciones que producen que aparezcan muchos pelos en el lugar donde solamente debería haber aparecido uno, mutaciones que producen la falta total de pelos, y mutaciones, quizá la veáis peor, que producen una falta parcial del pelo, que no voy a entrar en detalle, pero que identifican un aspecto del desarrollo de estos órganos que tiene que ver con la distinción entre el pelo y la base del pelo. Es decir, la primera ventaja de la mosca es la facilidad para inducir, mapear y caracterizar mutantes que afecten al proceso particular que queremos estudiar, sea este el que sea. La segunda ventaja de la mosca es que se pueden utilizar muchas técnicas de análisis de alto rendimiento que nos van a permitir identificar, en este caso particular, genes cuyo patrón de expresión esté restringido al sitio donde se está formando el pelo. Lo que tenéis aquí es el tejido a partir del cual se va a formar la cutícula donde aparecen los pelos, y estos son, en morado oscuro, son las células que están expresando genes que se han identificado utilizando técnicas de microarray que permiten, para entendernos, comparar la expresión a nivel de todos los genes del genoma entre diferentes regiones del animal o entre diferentes animales de diferentes genotipos. Y la aplicación de estas técnicas obviamente es un método muy potente a la hora de identificar genes candidatos a controlar el proceso que estemos estudiando. Finalmente, o casi finalmente, otro aspecto de drosófila que ha sido muy útil es el hecho de que se pueda realizar descripciones de desarrollo muy detalladas de todas las etapas que implica el proceso de formación, en este caso, de los pelos. Aquí tenéis un ejemplo de genes que se van expresando en grupos de células de unas 10-15 células, genes que se expresan solamente en la célula que va a ser la madre del pelo, la que por divisiones va a formar todo lo que es el pelo, etcétera, etcétera. Y todo este proceso de identificación de genes, de descripción del proceso de desarrollo y de análisis genético, bioquímico de los productos que estos genes codifican, lo que nos permite es realizar modelos en los cuales clasificamos la función de los genes en forma de redes, en los que unos genes regulan a otros para hacer ciertas cosas que terminan por mandar a una célula hacia que se diferencie como pelo o que se diferencie como no pelo.
Como un resumen muy breve de lo que ha sido históricamente la investigación en Drosófila, los datos que son más interesantes de retener son la mosca empezó a utilizarse a principios del siglo XX como organismo en investigación, sobre todo en investigación en genética, en las bases, digamos, de la herencia, en una época en la que no se sabía qué era el ADN, qué son las mutaciones, qué son los genes, qué son las moléculas, ni qué son las células casi. Y fundamentalmente en este periodo de tiempo, entre 1910 y 1930, el uso de la drosófila en genética permitió de una manera sólida definir las bases genéticas y moleculares del proceso de la herencia. La biología del desarrollo empezó, mientras se hacía ese trabajo de entender qué es la genética, qué son los cromosomas, cómo están los genes en los cromosomas, cómo se distribuyen cuando la célula se divide, etcétera, etcétera, se fueron acumulando muchísimas mutaciones, muchas de ellas afectaban a procesos de desarrollo tipo el sistema nervioso, el sistema respiratorio, etcétera, etcétera, y eso permitió dar lugar primero a la biología del desarrollo, describiendo organismos mutantes con alteraciones en diferentes procesos de desarrollo, y después a la genética del desarrollo, cuando se pudieron analizar los genes en detalle uno por uno. El estudio en genética del genética del desarrollo ha sido seguido con trabajos en biología celular, es decir, ahora ya el gen no solo hay que entender qué proteína hace y qué función hace esa proteína, sino dónde está esa proteína, en qué compartimento de la célula, si se relaciona con la motilidad de la célula, con el citoesqueleto de la célula, con lo que sea. A partir del año que se secuenció el genoma entero de la mosca, se ha venido utilizando para estudios de genómica y genómica comparada, y, por supuesto, a partir de este año también es cuando se ha empezado a aplicar diferentes aspectos de la genética de Drosófila para estudios en biomedicina, que son los que os comentaré luego. Vale. En las siguientes diapositivas lo que os voy a enseñar un poco es Claro, siempre podéis decir, ¿cómo se va a estudiar con una mosca para hacer biomedicina? Si una mosca y un humano no nos parecemos en nada. Y en gran parte es verdad, una mosca y un ser humano nos parecemos en muy poco si se mira superficialmente. Si tenéis aquí a un ser humano con sus principales órganos y a una mosca y su respectiva larva con sus principales órganos, el parecido que existe es muy poco. Por tanto, lo primero que me gustaría convenceros es que realmente esa falta de parecido entre la mosca y el humano es solamente superficial, que en el fondo somos bastante parecidos a las drosófilas. Para ello os voy a poner unas diapositivas muy sencillas en las que, por ejemplo, en el caso de los apéndices, aquí tenéis un embrión de ratón visto al microscopio electrónico de barrido, y si os fijáis aquí tenéis unas prolongaciones, ¿vale?, que son las que van a dar lugar durante la embriogénesis a lo que son las manos y lo que son las patas, a los apéndices del ratón. Y eso es lo que veis aquí a mayor ampliación. Fundamentalmente esto lo que es un tejido epidérmico separado por una región que lo divide en una mitad superior, que sería el equivalente a la parte de arriba del brazo, y una mitad inferior, que sería el equivalente a la parte de abajo del brazo, y esta capa de células epidérmicas rodea a un montón de tejido mesenquimatoso, que es el que formará los huesos, músculos, etc. Si ponemos el tejido que dará lugar al ala de la mosca, que es este que veis aquí también en una microscopía electrónica de barrido, lo que veis es una estructura en el fondo muy similar, en la que tenéis dos capas de células que van a dar lugar a la cara de arriba y a la cara de abajo del ala de la mosca. Y si uno mirara esto a más detalle, haciendo cortes aquí y aquí, la forma de esas células, la manera en que están organizadas con respecto a su polaridad apicobasal, izquierda-derecha, etcétera, es prácticamente idéntica en las células epidérmicas de la extremidad del ratón en desarrollo y en las células epidérmicas del ala en desarrollo. Si nos metemos en los órganos internos, en el caso del sistema muscular, de nuevo, la lógica del sistema muscular del vertebrado y de un artrópodo necesariamente es muy distinta. En los vertebrados, los músculos van unidos por tendones a los huesos y eso es lo que hace que nos movamos. Las moscas son invertebrados, no tienen huesos. Y los músculos lo que hacen es unirse a diferentes regiones de la epidermis, ¿de acuerdo? Y esa es la manera en la que el animal se puede mover. Sin embargo, si nos fijamos un poco más por debajo de esa diferencia grande entre el tipo de unión, aquí músculo-hueso, aquí músculo-epidermis,
Lo que vais a ver, lo que veríais es que todos los músculos, que son cada una de estas franjitas que veis aquí en un embrión de drosófila y aquí mucho más ampliados, son en el fondo células multinucleadas que provienen de la fusión de diferentes células para formar una célula más grande multinucleada, y que este tipo de célula es el equivalente a cada una de las células multinucleadas también, con el mismo origen por fusión a partir de células precursoras, que forman parte de un haz, de un músculo de un vertebrado. En el caso de la mosca, la mayoría de los músculos son células únicas, células individuales que vienen de la fusión y por tanto tienen muchos núcleos. En el caso del vertebrado, estas células se unen entre sí formando los fascículos que veis aquí, de forma que cada músculo del vertebrado es en el fondo el resultado de la unión de muchas células parecidas al músculo de la drosófila. Y si lo mirarais a nivel ultraestructural, las características de esta célula cuando ya está formando un músculo contráctil, toda la estructura de lo que sería el sarcómero, la organización de moléculas contráctiles, etcétera, es idéntica en la célula muscular de drosófila y en la célula muscular humana. Lo mismo se podría aplicar al sistema nervioso. Aquí tenéis un esquema del sistema nervioso humano y aquí tenéis un embrión de drosófila enseñando lo que es su cerebro, su médula espinal y los nervios que salen de la médula espinal. Y aquí tenéis el mismo esquema para un humano con su cerebro, su médula espinal y los nervios raquídeos. Y la base de funcionamiento y de la complejidad de este sistema, de nuevo, tanto en la mosca como en el humano, es las propiedades peculiares que tienen las células que lo forman, que son las neuronas. El mismo tipo de neuronas, con las mismas características de formar axones, formar dendritas, transmitir impulsos nerviosos, etc. Estas mismas células son las que forman el sistema nervioso de drosófila, que a lo mejor tiene 5.000 células, y las que forman el sistema nervioso humano, que a lo mejor tiene 50 millones de células, pero de esta misma célula. Algo parecido a lo que ocurría con el músculo ocurre con el sistema respiratorio que tienen las moscas y que tenemos nosotros. Las moscas no tienen sangre, no son animales que tengan sangre circulante, de forma que su respiración no ocurre por intercambio de líquidos en la sangre como ocurre en los humanos. Pero si os fijáis en el pulmón humano, fundamentalmente lo que tenéis aquí es un tubo que se ramifica muchísimas veces para favorecer el máximo contacto entre la sangre que entra por una vena y la sangre que sale por una arteria. En el caso de la mosca, lógicamente, no hay sangre, pues esta estructura no tiene sentido. Pero sí existe en el fondo algo muy parecido, que es la formación de ramas, en este caso se llaman tráqueas también, ramas que se van ramificando y ramificando y que van mandando extensiones a todas las células del organismo. Estas ramas tienen una abertura al exterior por delante y otra por detrás, de forma que permite la entrada de oxígeno, y el oxígeno que circula por todo este sistema es el que llega a todas las células del organismo. Pero de nuevo, lo que es el proceso de formación de tráqueas, el proceso de ramificación de células y los procesos de intercambio de gases son los que son parecidos entre la mosca y los humanos. Y por último, otra diferencia muy grande entre las moscas y nosotros es que nosotros tenemos riñones y las moscas no tienen riñones superficialmente. Pero de nuevo, lo que nos encontramos es que las moscas tienen un tipo de células, que veis aquí en verde, en mucho aumento, localizadas en el interior del embrión. Aquí la veríais a muchísimo más aumento, que son unas células muy irregulares con una membrana plasmática que da muchísimas vueltas y que tiene, si la mirarais todavía más aumento, este tipo de estructura. Estas células que están flotando en la cavidad interior de la mosca, lo que hacen es filtrar todo el líquido en el que la mosca, que compone el interior de la mosca, todas las porquerías que están en ese líquido entran por estas aberturas, se quedan en este espacio y la célula las toma hacia adentro por un proceso que se llama endocitosis. Y es la manera en la que el bicho elimina las cosas tóxicas que tiene en su interior. En el caso del riñón de vertebrados ocurre algo parecido, solo que esta eliminación no ocurre a nivel de un medio abierto, sino ocurre a nivel de capilares sanguíneos en los cuales se va a filtrar componentes químicos que son tóxicos para la sangre y que van a entrar por este tipo de aberturas que forman las células que componen los glomérulos del riñón y que van a pasar, en este caso, no al interior de la célula, sino al interior de lo que va a ser el sistema excretorio para salir luego en forma de orina. Lo interesante es que las moléculas que permiten que las células adquieran esta conformación en su membrana
tanto en la mosca como en el vertebrado, y son las mismas moléculas en un bicho y en otro. Aquí tendríais el esquema del sistema en una drosófila, en este tipo de uniones aquí, y aquí lo tenéis para un riñón de un vertebrado. Y estas moléculas que están aquí en colorines son las mismas moléculas que, por tanto, definen una anchura de estos poros que es la misma en las dos especies. ¿De acuerdo? De forma que a nivel fisiológico superficial y a nivel celular superficial existen grandes diferencias entre los vertebrados y los insectos, pero a nivel celular y a nivel molecular las diferencias se van haciendo más y más pequeñas. Para pasar un poco a la última parte de la charla, es en la que os quiero comentar un poco lo que se hace con la mosca hoy en día, que tiene más relación con la biomedicina, aprovechando las características que os he comentado de un genoma conocido, una facilidad de manipular el genoma, un precio barato para mantenerlas en el laboratorio, una tasa de reproducción altísima. Es decir, todas esas características hacen que uno trabaje fácilmente con moscas. Y para adaptar ese bicho a trabajos en biomedicina, lo que fundamentalmente se hace es generar modelos en mosca que tienen introducidos genes de humanos, que son genes que sabemos están en la base de determinadas enfermedades, tanto enfermedades neurodegenerativas, como os comentaré ahora alguna, como enfermedades que se caracterizan por ser distrofias musculares, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos una mosca en la que tenemos introducido el gen humano, que es el causante de la enfermedad que queremos estudiar, lo que se suele utilizar es, por un lado, para estudiar qué es lo que le pasa a las células de la mosca cuando tienen esa variante del gen humano dentro funcionando en sus células. Fundamentalmente se suelen buscar otros genes de la mosca que cambien la citopatología del desarrollo de esa enfermedad y que por tanto sean candidatos a participar en el control de la progresión de esa enfermedad y por tanto candidatos a ser dianas terapéuticas para compuestos farmacológicos. Una vez que se tienen los candidatos se pueden analizar compuestos químicos sencillamente dándoselos de comer a la mosca y viendo cómo eso modifica el desarrollo de la enfermedad que hemos provocado artificialmente en ella. Y fundamentalmente el objetivo final, sobre todo de las farmacéuticas, es la identificación de proteínas diana que sean susceptibles de ser modificadas su función por el uso de fármacos de poca toxicidad y fácil administración. Para hacer este tipo de experimentos en los que metemos genes de mosca genes de humanos en la mosca y los expresamos a placer, las dos técnicas que os comento muy brevemente que se utilizan son, por un lado, la generación de moscas transgénicas, es decir, la posibilidad de inyectar a una mosca un ADN humano y que ese ADN se inserte en el cromosoma de la mosca y se herede a partir de ahí como si fuera parte del ADN de la mosca. Eso es lo que se llaman técnicas de transformación que se hacen rutinariamente en la mayoría de los laboratorios de drosófila. Esa técnica nos permite introducir las piezas de DNA humano que queramos en la drosófila, piezas de DNA que previamente se pueden haber manipulado por química de ADN en el laboratorio. La segunda parte del truco está en una técnica que utiliza información que se sabía de levaduras, en las que se van a combinar una proteína de levadura introducida de la misma manera que la proteína humana con el gen humano puesto bajo la regulación de unas secuencias particulares para que tengamos una mosca con el gen humano y con estas secuencias. En esta mosca el gen humano no está funcionando, está en el genoma, pero no está expresándose, no está activo. Mientras que en esta otra mosca lo que tenemos es una región reguladora que va a regular la expresión de una proteína de levadura que se llama proteína Gal4, y cuando ponemos juntas esta mosca y esta otra, en su descendencia van a estar tanto este gen como este otro gen. La proteína Gal4, que se va a expresar en el sitio que queramos, va a activar la expresión de estas secuencias y, por tanto, la transcripción del gen humano. Y eso nos permite dirigir en los sitios del animal donde queramos, sistema nervioso, ojo, riñón, músculo, etcétera, la expresión de los genes que queramos, sean genes de mosca o sean genes de humanos. El sitio en el que más se ha trabajado, el tejido en el que más se ha trabajado con la mosca a nivel de estudio de enfermedades neurodegenerativas es el ojo. Es el ojo porque, primero, es una estructura prescindible para la vida de la mosca, es decir, las moscas sin hojas son perfectamente felices a la hora en el laboratorio de nacer y reproducirse, con lo cual
uno le puede hacer todas las perrerías que quiera al ojo y la mosca sigue viva y sigue reproduciéndose y teniendo mosquitas. Por otra parte, el ojo es una estructura nerviosa, es decir, es una estructura fotorreceptora que está formada por neuronas. Todo esto que veis aquí, estas cosas redondas, son los cuerpos de las neuronas que se extienden desde la superficie del ojo hasta lo que va a ser el cerebro. Ahora veréis una foto mejor. De manera que, como son neuronas, pues son células que reproducen a las neuronas del sistema nervioso central de los humanos y que son las afectadas por procesos de neurodegeneración. Yo creo que eso lo veis mejor en esta diapositiva, en la que de nuevo tenéis aquí marcados los núcleos de las neuronas en colores porque son diferentes anticuerpos y tal. Aquí lo mismo, y aquí veis los axones de estas neuronas que van desde el tejido epidérmico que va a formar el ojo hasta lo que es el cerebro de la mosca. Entonces, como es un sistema nervioso periférico que es prescindible para la viabilidad de la mosca, que sabemos muchísimo sobre cómo se desarrolla, algo mucho más de lo que incluso se había comentado sobre los pelos de antes, pues es un sistema de que al saber mucho de él, poder manipularlo a placer, es el que se ha estudiado para hacer estudios de neurodegeneración. El tipo de enfermedades que se han, digamos, trasladado del humano a la drosófila son las que os intento resumir aquí, que fundamentalmente son enfermedades causadas por la expresión en el humano de un gen que tiene, por mutaciones, añadidos repeticiones grandes de un aminoácido que es, por ejemplo, glutamina. Entonces es un gen que funciona normalmente, pero que en ciertos casos hereditarios se añaden a ese gen la zona codificante de la glutamina repetidas veces por un proceso que no se conoce, y la proteína que sale ahora es una proteína que es tóxica para la neurona y que termina por matar a la neurona. Entonces, estos son diferentes enfermedades como las ataxias espinocerebrales, la enfermedad de Huntington y enfermedades degenerativas de los músculos. Otra enfermedad que se ha modelado en la mosca es la enfermedad de Parkinson, que es que, como sabéis, afecta a un tipo de neuronas que son las neuronas que producen dopamina y entonces, serotonina, y esas neuronas en el enfermo de Parkinson terminan por morirse, el paciente no produce el neurotransmisor y tiene los síntomas que conocéis, que en humanos se conocen diferentes genes que están relacionados con la aparición de esta enfermedad. Como estos genes están conservados también en la mosca, pues uno puede, por un lado, estudiar la función normal de estos genes durante el desarrollo nervioso, cosa que no podría hacer en el humano, y por otro lado, simular en la mosca los efectos que tienen las versiones mutantes de estos genes en el desarrollo de la mosca, para a partir de ahí entender cuál es la base celular del desarrollo de la enfermedad e intentar buscar modificaciones a ella vía genética o vía farmacología. Otra enfermedad que se ha modelado en la mosca es la enfermedad de Alzheimer, que fundamentalmente la enfermedad de Alzheimer hereditaria está relacionada con la acumulación en una región del cerebro, en la corteza cerebral, de una cosa que se llama péptido amiloide, que es el resultado de un procesamiento anormal de una proteína, y ese péptido amiloide se puede hacer que se produzca. Las moscas no tienen Alzheimer normalmente, pero si uno expresa en el cerebro de una mosca o en el ojo de una mosca el péptido amiloide, lo que consigue es ser tóxico para la neurona, matar esa neurona y reproducir el componente celular de la enfermedad de Alzheimer. Y después para diferentes taupatías, que son fundamentalmente proteínas, la proteína tau es una proteína relacionada con el citoesqueleto celular. Las taupatías son enfermedades relacionadas con el mal funcionamiento de esa proteína y que, por tanto, de nuevo conducen a toxicidad y muerte celular. Un poco así, el esquema de lo que se suele hacer es lo que os resumo en las siguientes diapositivas. Y aquí tenéis un ojo normal. Aquí tendríais un ojo en el que se ha expresado una forma humana con 78 repeticiones del aminoácido glutamina de una ataxia espinocerebral. Y lo que veis es que el ojo, que aquí tiene una consistencia muy regular y muy normal, en el ojo donde se expresa esta proteína humana, lo que ocurre es una neurodegeneración, una muerte neuronal que es además progresiva. Es decir, la mosca cuando nace es una mosca normal, tiene el ojo normal y todo y parece feliz y contenta, pero conforme pasan los días se le empiezan a morir las neuronas del ojo y termina por tener esta patética pinta del ojo.
Entonces, este desarrollo de esta neurodegeneración es lo que se puede estudiar a nivel celular biológico en el ojo de la mosca y después, es un poco lo que viene aquí, un momento, y después, mediante técnicas que se han utilizado durante mucho tiempo en Drosophila de generación y caracterización de mutantes, lo que se hace es buscar, aquí de nuevo tenéis el ojo normal, el ojo en el que se ha inducido la expresión de la proteína humana mutante y que por tanto entran en degeneración. A estas moscas se las inducen mutaciones por diferentes métodos, por irradiación, por mutágenos químicos, por elementos transponibles, diferentes formas. Y lo que se busca es mutaciones en genes que o bien agraven el fenotipo de ojo degenerado o bien supriman el fenotipo de ojo degenerado. Estas son mutaciones muy raras. La mayoría de las moscas después de ese tratamiento van a seguir siendo como sus padres, moscas con el ojo degenerado. Pero una fracción pequeña de genes lo que van a producir es que o bien esta degeneración se agrave o que o bien esta degeneración se suprima. Y estos genes que se identifican de esta manera son los que ahora pasan de nuevo al estado de estudiarlos, ver por qué suprimen o por qué aumentan la neurodegeneración y ver, en el caso concreto de este gen, qué maneras habría de reducir su función en un humano farmacológicamente para evitar la neurodegeneración y, en el caso de un gen de este tipo, ver qué maneras habría de aumentar su función en un humano para reducir la neurodegeneración. Es un poco la lógica general de casi todos los trabajos en los que se utiliza Drosophila para hacer estudios de neurodegeneración. Como os decía, eso se ha hecho para el caso del Alzheimer, donde aquí de nuevo lo que tenéis es un cerebro, cortes histológicos de cerebros de mosca, en los cuales, expresando la versión mutada de la proteína APP2, que es la que produce el péptido amiloide, que es una proteína humana, un gen humano que produce una proteína humana, lo que se consigue es acumular en el cerebro de la mosca las placas amiloides, que veis aquí en oscuro, que son las sintomáticas y causantes de la degeneración neuronal y de la muerte de neuronas en la corteza cerebral, que están en la base de la enfermedad de Alzheimer. Y en el caso de la enfermedad de Parkinson, de nuevo, las neuronas dopaminérgicas, este es el cerebro de la mosca, un esquema del cerebro de la mosca, donde lo que tenéis marcado son todas las neuronas que producen dopamina. Entonces, las neuronas que producen dopamina se saben porque uno hace una tinción del cerebro con un anticuerpo contra dopamina y se ve qué neuronas la están produciendo. Y lo que uno puede hacer ahora es inducir por diferentes métodos o bien la expresión de los genes que están relacionados con la enfermedad de Parkinson o bien directamente inducir una toxina que mate a estas células y ver qué le pasa a la mosca cuando se matan las células que producen dopamina. Una vez hecho esto, lo que se trata es, por un lado, como os comentaba antes, estudiar la función normal de estos genes, por otro lado, reproducir los síntomas de la enfermedad de Parkinson y, finalmente, por el método que os comentaba también antes, buscar modificadores a la sintomatología de esa enfermedad que hemos generado artificialmente. Eso es un poco para que veáis que el proceso es un proceso muy sencillo en el que uno tiene una línea de moscas mutantes, otra línea de moscas normal. Estas moscas las tratas con agentes mutagénicos, las cruzas con estas y en la descendencia buscas cosas en las que el fenotipo esté agravado o esté reducido. A partir de ellas se establecen lo que llamamos stocks, es decir, se aísla el cromosoma que está produciendo esta modificación y a partir de ahí se identifica a qué gen corresponde esa mutación, se mapea esa mutación para ver qué tipo de cambio ha producido en el ADN, en qué proteína está, etcétera, etcétera. Es relativamente rápido. Además de lo que os he estado comentando de neurodegeneración, de muchas otras cosas que os he comentado sobre modelación de enfermedades tipo cáncer o tipo distrofias musculares, lo que veis aquí, el listado de cosas que veis aquí, es una cosa que he sacado esta tarde de los títulos de los abstracts del último congreso que hubo en Estados Unidos sobre Drosophila, donde se juntan 1 millón de frikis de la Drosophila y cada uno cuenta lo que está haciendo. Y eso es un poco para que veáis el amplísimo espectro de cosas para las cuales se está utilizando hoy en día la mosca del vinagre. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis cosas tan variopintas como
la dependencia sobre los nutrientes, la dependencia de la longitud de la vida y de la función de las mitocondrias, que son cosas muy relacionadas, sobre la dieta. Las moscas tienen, como nosotros, una vida medida, en este caso, en días, y eso está sometido, por un lado, a control genético y, por otro lado, a control ambiental. De manera que lo que es el componente genético es el que es fácil de estudiar en la mosca y ver cómo diferentes fondos genéticos regulan la extensión de la vida y cómo son afectados cada uno de ellos por el tipo de nutrición. Otra cosa es aquí para estudiar envejecimiento de tejidos, haciendo heridas en moscas de diferente edad, de diferente genotipo, y ver el grado de reparación de la epidermis, cosas que lo afectan, etcétera, etcétera. Cosas que tienen que ver con el funcionamiento del corazón y con la agilidad del bicho según el entrenamiento. O sea, hay gente que se dedica a entrenar a las moscas en aparatillos especiales donde las obligan a estar continuamente moviéndose. O sea, la mosca es un bicho que siempre tiende a irse en contra de la gravedad. Si uno la pone en un tubo, la mosca se va para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si ese tubo lo estás cambiando continuamente, la pobre mosca está continuamente moviéndose porque siempre está buscando el moverse en dirección opuesta a la gravedad. Entonces, lo que uno hace en este tipo de experimentos es comparar la fisiología cardíaca, la bioquímica mitocondrial, etcétera, en moscas en las que han estado quietas todo el día, pegadas a la papilla sin poder moverse, y en moscas que han estado continuamente para arriba, para abajo, por las paredes del tubo. ¿De acuerdo? También se utiliza mucho para utilizar procesos que tienen que ver, estudiar la base genética de procesos que tienen que ver con el control del crecimiento, con la competición celular. Estos son aspectos, el crecimiento y la competición celular, que están muy relacionados con procesos tumorales. En un tumor que implica una célula que ha mutado diferentes genes y que empieza a dividirse como loca, esa célula tiene que evitar ser eliminada por las células de alrededor, es lo que se llama a veces competición celular. Y eso es una cosa que se estudia en moscas, sobre todo en tejidos epiteliales. Algo parecido ocurre con estudios sobre divisiones de células madre y formación de tumores. Como sabéis, las células madre son células que tienen la capacidad de dividirse y formar a una célula que es igual que su madre y otra célula que se va a diferenciar. Y eso lo hacen infinitamente, pero de una manera regulada. Cuando esa división se hace descontrolada y la célula madre se divide dando lugar a dos células madre en vez de una y otra que se diferencia, esas células normalmente entran en proceso de formación de tumores, y la mayoría de los tumores cerebrales vienen a partir de cambios en la manera de dividirse de las células. Y las bases genéticas de cómo se regula la división de las células madre pues también se están estudiando en mosca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchas cosas para las cuales uno no imaginaría nunca que se podía trabajar con una mosca se están siendo actualmente trabajadas en mosca, y con ellas pues lo que se intentará es entender las bases genéticas de aspectos tan variados como es la fisiología, conducta y a la larga evolución de los bichos. Y con esto acabo, y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues vamos. Vamos entonces a ver el coloquio. ¿Qué preguntas surgen? Me imagino que muchas, porque eso de comparar las moscas con las personas pues es una cosa que no se hace todos los días. Es real. Muy interesante las moscas. Cuando veamos una mosca ahora ya trataremos de matarla. Cuando aplastéis una mosca ahora, pensar que estáis aplastando a una entidad tremendamente sofisticada, perfectamente adaptada para un tipo de vida, aunque sea una vida molesta para nosotros, pero tremendamente sofisticada. Complejísimos, no es un bicho cualquiera. No digamos una cucaracha o cualquier bicho de estos, aunque no sean tomados como modelo para el estudio, pues tienen una complejidad tremenda. Vamos a ver cuáles son las primeras preguntas que aparecen por aquí. Sí. Solo una pregunta, ¿al hacer un medicamento puedes actuar, dice, en todas las proteínas de todas las células del cuerpo o tienes que darlo desde el principio del embrión? Cuando tú das un medicamento, estás actuando sobre todas las células del cuerpo y puedes cambiar la proteína o inhabilitarla o algo.
Ahí se añaden las cosas que tú quieres testar, la larva se lo come, eso entra por su aparato digestivo, de ahí se distribuye a todas las células y entonces provoca un efecto. Lo que pasa es que tú mides el efecto en las células que a ti te interesa medirlo. Por ejemplo, si es en neuronas, pues lo que te vas a fijar es en las neuronas. Si es en el riñón, pues te vas a fijar en estas celulitas verdes que os enseñaba antes. Pero en el fondo el medicamento está por todas partes. La siguiente pregunta. Voy a hacer una pregunta que no es demasiado importante, pero la mosca no tiene sangre. No. Entonces no tiene circulación de ningún líquido, ¿o sí tiene? Sí, todo lo que es la larva, todo lo que es el interior de la larva, es un líquido en el que baña a todos los órganos internos de la larva. Es una cosa que le llaman hemolinfa. Entonces ese líquido es el equivalente a la sangre, pero no tiene un sistema de capilares, de venas, de arterias que lo mueva de un lado a otro. Está sencillamente, por eso cuando aplastas una mosca sale una larva, un gusano, sale una especie de moco verde. Ese es el líquido que forma todo el interior del bicho y donde están todos los órganos flotando. Movimiento, corazón. Tienen una cosa parecida al corazón que hace que ese líquido se mueva. O sea, ese líquido tiene que moverse un poco porque tiene que renovarse, tiene que distribuir los nutrientes, tiene que tener... No puede depender solo del movimiento browniano para distribuir las cosas. Entonces, la mosca tiene un órgano que es parecido al corazón humano, es un órgano muscular en el que entra la hemolinfa y va pulsando continuamente y la va moviendo como una especie de bomba. Pero no es un corazón para nada comparable al nuestro, con diferentes cubículos, trozos y circulación arterial y venosa. Es mucho menos sofisticado, pero como veis ahí se utiliza para hacer cosas de ejercicio, ¿vale? Y también se utiliza para probar el efecto del envejecimiento sobre la fisiología del corazón, por ejemplo. La siguiente pregunta, vamos a ver. Bueno, voy a hacer yo una pregunta un poco más difícil. Vamos a ver. Para mí difícil. Las mitocondrias. Mitocondrias. El ADN mitocondrial. Sí. Bueno, lo que sirve para que una célula, al dividirse en dos, forme dos células, y luego la evolución del ser vertebrado y todo eso, es el ADN que está en los cromosomas. Que está en el núcleo. Entonces, el ADN que está en la mitocondria, ¿para qué sirve? El ADN que está en las mitocondrias es químicamente igual que el ADN que está en el núcleo, solo que es mucho más pequeño, tiene una capacidad de codificar enzimas mucho menor, pero codifica enzimas que muchas de ellas son las enzimas que hacen que la mitocondria tenga el funcionamiento correcto para generar energía. O sea, la mitocondria es el órgano de generar energía de la célula. Y muchas de las enzimas que participan en esa generación de energía, que son muchas de esas proteínas, su origen genético no está en el ADN nuclear, sino en el ADN mitocondrial. O sea, el ADN mitocondrial se transcribe igual que el ADN nuclear, forma ARN, ese ARN forma una proteína que es proteína mitocondrial. De hecho, ese ARN sale de la mitocondria, produce la proteína en el citoplasma de la célula y esa proteína vuelve a la mitocondria. Sí, no, las proteínas son entidades que para un ingeniero tienen que ser la bomba, porque tienen marcas moleculares, en este caso químicas, que las permiten ser dirigidas hacia diferentes partes de la célula. Es decir, la célula no es una sopa homogénea de cosas, sino que está totalmente estructurada y las proteínas están en los sitios que tienen que estar. Entonces, las proteínas mitocondriales están en la mitocondria y una fracción importante de ellas se codifica por el ADN mitocondrial. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos, chicos, animaros. Una cosa que es bastante intrigante es, llega un potencial eléctrico por los nervios, llega a un músculo. ¿Y por qué hace que el músculo se contraiga? ¿Tendrá que ser cargas eléctricas de distintos signos las que lo contraigan? Sí, bueno, la transmisión nerviosa lo que hace es cambiar las propiedades electroquímicas de la membrana, de forma que los flujos de iones hacia el interior y el exterior de la célula los cambia. Y esos cambios en los flujos de iones es lo que hace que la célula se contraiga. ¿La atracción electrostática? Sí. No electrostática, a la extracción, no sé cómo lo llamaría yo. Electroquímica más que electrostática. Electrostática sería de atracciones entre cosas. Aquí es por el cambio de potencial de membrana, que es lo que modifica la transmisión nerviosa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Así, a ver, vamos a ver. Está estudiando sobre el tratamiento preventivo
¿Cómo reacciona el cuerpo ante una proteína para que pueda inmunizarse ante una enfermedad? El cuerpo ante una proteína. Bueno, en nosotros, los vertebrados, que tenemos un sistema inmune que es adaptativo, que responde a lo de fuera, lo que tú tienes son células circulantes, que son células de T, linfocitos, que tienen una manera de reconocer qué proteínas son tuyas y qué proteínas son no tuyas, como si dijéramos. Eso es por unas moléculas que se llaman los antígenos de histocompatibilidad. Entonces, cuando el linfocito reconoce una proteína que no es tuya, lo que va a hacer es producir anticuerpos, ¿de acuerdo?, que van a interaccionar con esa proteína y bloquearla. Y una vez que interaccionan con esa proteína, otros tipos de células circulantes se comen eso y lo degradan, que son los macrófagos. Entonces, tiene esos linfocitos que han producido un tipo de anticuerpo particular, cuando están estimulados, porque han reconocido una señal rara, lo que hacen es dividirse muchas veces, hacer muchos linfocitos de ese tipo para producir muchas células T, para producir mucha cantidad de ese anticuerpo. Entonces, es la manera en la que tú te inmunizas cuando te expones a un antígeno, a una proteína extraña o a un virus inactivado o lo que sea. En el caso tuyo, tú no puedes generar anticuerpos contra ti mismo. Eso es lo que son las enfermedades autoinmunes, en la que el sistema de histocompatibilidad se equivoca y reconoce a tus proteínas como si fueran extrañas. Entonces genera anticuerpos contra tus proteínas y produce alergias, inflamaciones, etc. Pero eso es un error de funcionamiento del sistema inmune. En el caso del cáncer y los virus, lo que los virus hacen para causar cáncer es, sobre todo, insertarse. Muchos virus tienen un tipo de vida medio parásita, en la que el virus, su ADN, una vez que ha entrado en la célula, se incorpora en la célula, en el ADN de la célula donde se ha metido. Entonces, al meterse ahí, lo que puede hacer es inactivar un gen tuyo, y ese gen, si es un gen que suprime tumores, porque hace que su funcionamiento normal es parar la división de la célula, al haberse metido un virus ahí, ese gen ya no funciona, la célula se vuelve loca, empieza a dividirse y acaba siendo un tumor. Otras veces lo que ocurre es que pone bajo el control de zonas reguladoras del virus a genes tuyos, genes del cromosoma en el que se ha insertado el virus. Entonces lo que hace es activar la expresión de un gen, en vez de inactivarlo, es activarlo, y si ese gen promueve la división celular o promueve la supervivencia, etcétera, pues la célula de nuevo se vuelve loca y empieza a dividirse y a irse de madre. O sea, los virus causan cáncer de muchas maneras distintas.